con este hombre, con Jesús. Él dice, bueno, mire, Melquisedec significa rey de justicia. Ah, está bien. Y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Entonces él toma dos títulos. Él dice, la Biblia dice en Génesis capítulo 14, que el hombre que salió a recibir a Abraham se llamaba Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Pero ese mismo pasaje afirma que ese Melquisedec era rey de Salem. Yo ya les dije, Salem era un lugar literal, era una ciudad. Era la ciudad de Jerusalén antes que la tomaran los jebuseos, antes que la tomara el rey David. Entonces, él era rey de ese lugar, pero Salem viene de una palabra hebrea, que seguramente ustedes habrán escuchado, ¿cierto? Que es Shalom. Shalom es paz. Entonces, al decir allá el texto que era rey de Salem, Pablo dice, bueno, pero este título también puede significar, yo lo puedo cuando yo lo traduzco o le doy el significado del nombre Salem, podremos decir que aquí habrían dos títulos. Uno, rey de justicia. Dos, rey de paz. Pablo no está diciendo que Melquisedec sea Jesús. Más bien él está utilizando los nombres que él tiene y él los compara. Bueno, les pregunto, ¿Jesús es rey de justicia y rey de paz? Evidentemente que sí, ustedes lo conocen. En Isaías capítulo 9, en una profecía muy famosa, se dice que y llamarás su nombre, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ahí está, ¿cierto? O sea, ¿qué está haciendo Pablo? Está estableciendo de las características de Melquisedec, establece algunos paralelos que son muy similares con Jesús. Pero no solo eso. Versículo 3. Pablo hace una interpretación adicional. Dice, nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados. Entonces, es interesante que cuando Melquisedec aparece, no se le hace una presentación formal. Es decir, simplemente Melquisedec es llamado, ¿cierto? Se le introduce como un personaje que aparece y se dice que él es rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, pero no se nos dice ni quién era el papá, ni quién era la mamá. Vuelvo y repito. No porque no tuviera, no, lógico, él tenía. Obvio que él tenía un papá y una mamá y todo lo demás. Pero no sé, en la Biblia no aparecen esos datos para él. El argumento, ¿cierto? Que ustedes escucharon ese día, que algunas personas dicen, no, si los judíos eran más quisquillosos con eso. Los judíos eran detallistas, ultra, hiper, mega comprometidos con las genealogías. Así que si no le hemos nombrado una genealogía, seguramente es porque ese hombre era realmente Jesús. No. Una cosa no me puede llevar a la otra. Es cierto que en Génesis capítulo 14 no se dice ni quién es el papá, ni quién es. Que es algo que los hebreos también acostumbraban mucho a hacer. Eso también es verdad. Pero también es cierto que hay muchos otros personajes, tanto en Génesis como en el resto de la Biblia, de los cuales no se nombra la descendencia, ni la ascendencia, ni la descendencia, y no por eso nosotros los consideramos que sea Jesús o que sean personajes que realmente no tenían padres literales. Un ejemplo, yo les transmití en esa ocasión que, por decir algo, de un señor llamado Abimelech que aparece en el capítulo 20 de Génesis, usted descubrirá que la Biblia dice que Abimelech era rey de Gerar y después de relata pues lo que ocurre con esta persona, pero observe lo que hace. No nos dice quién era Abimelech, ni el papá, ni el abuelito, ni el sobrino, ni el primo. Simplemente se dice, bueno, el rey de Gerar se llamaba Abimelech y listo. ¿Qué significa esto? Que no es cierto que la Biblia conserve la genealogía exacta de todas las personas que tenían. Obvio que no. Hay veces, hay nombres que simplemente aparecen incluso sin títulos.
Simplemente se dice tal persona y ya. ¿Eso qué significa? Que aunque es cierto que a los judíos les gustaba mucho conservar las genealogías, generalmente ellos estaban interesados por las genealogías que tenían que ver con los judíos, no con aquellos que eran extranjeros, porque para ellos el pueblo importante era, o la nacionalidad importante era ser judío. Entonces, ese argumento no nos sirve como fundamento para establecer una razón válida para creer que Melquisedec era literalmente Jesús. No hay forma de tener ese argumento. Pero no solo eso. Entonces, ¿por qué dice en Hebreos capítulo 7, versículo 3, que nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni su... Eso, ojo, eso que dice, no debiéramos nosotros irnos más allá a lo que no dice. El texto dice que no se sabe nada. No está diciendo que no los tenga. Simplemente que cuando Melquisedec aparece, no se le registra ningún tipo de genealogía. Basado en ese hecho, ¿qué hace Pablo? Pablo utiliza ese silencio del autor de Moisés al relatar el pasaje para hacer una interpretación, para establecer otra relación. Él dice, bueno, miren, así como Melquisedec no se le nombra genealogía, bueno, Jesús, él no tiene genealogía. A Melquisedec no se le nombra, a Jesús no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque él es eterno. O sea, le está estableciendo puntos de similitud entre Melquisedec y Jesús. Esa es la idea. Entonces, ni tampoco del principio y fin de su vida. ¿Cómo así ni tampoco del principio y fin de su vida? Cuando en Génesis capítulo 14, versículo 18, se nombra Melquisedec, no se nos dice ni cuándo nació ni cuándo murió. ¿Eso significa que Melquisedec nunca murió? No. Eso lo que significa es que Pablo está haciendo uso de ese silencio que Moisés tiene de no decir. Ese silencio Pablo lo utiliza para sacar puntos de similitud, de semejanza entre Moisés, entre Melquisedec y Jesús. Nada más. Entonces, no es que Melquisedec no haya vivido para siempre. No. Lo que está diciendo el pasaje es que esos elementos que hacen falta en el relato de Melquisedec, podemos utilizarlo como un tipo. Yo les dije que yo le iba a explicar que era un tipo. No un tipo, el tipo que llega ahí a su casa y le cobra el internet. No ese tipo. Un tipo en la Biblia es una especie de profecía. De profecía, pero profecía figurada. Es de lo más alto que hay. La profecía, el tipo es simplemente esto. A una persona, a una nación o a una cosa, le sucede algo, ¿cierto? Y la Biblia narra ese hecho para profetizar, simbolizar o prefigurar, es decir, preanunciar algo que le va a ocurrir a otra entidad, pero en una mayor escala. Ejemplo. Así como Adán pecó y todos tenemos que morir, así Jesús no pecó y ahora todos podemos acceder a la vida eterna. Eso es un tipo. Lo que le pasó a aquel personaje, el primer personaje, en una escala limitada, ahora le pasa al antitipo en una escala superior. Eso se llama tipos. Son los tipos y los antitipos. Hay muchos en la Biblia. Pero tenemos que tener cuidado de establecer ese tipo de relaciones si la Biblia no lo hace. Es decir, no coloque y comience a unir tipos de la cabeza que usted dice, no, mire, esto me parece un tipo de... No. La Biblia tiene unas reglas para determinar si un tipo es adecuado. En ese sentido,
Dios a veces permitía que a ciertas personas les sucediera cosas a fin de que fueran una profecía o una figura de lo que vendría después, para ilustrar lo que pasaría. Ejemplo, coloquemos un ejemplo más claro. Moisés era un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Moisés fue el liberador o el libertador humano, obviamente, la figura de libertad para el pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto. De igual manera, Jesús nos sacará o nos limpiará de la esclavitud del pecado. De hecho, lo hizo. Entonces, esos son los tipos, tipo y antitipo. En el pasaje que estamos considerando, Melquisedec es un tipo de Jesús, una figura, pues. Alguien que prefiguraba lo que Cristo haría. Entonces, una regla de esta naturaleza es que hay que tener cuidado cómo enlazamos los tipos y los antitipos. No es fácil. Yo no le voy a dar toda esa regla porque nos apartamos de la idea fundamental, pero el punto es eso. Melquisedec es una figura de Cristo. Entonces, basado en eso, algunas cosas que se dicen de Jesús, de Melquisedec, se le aplicarán a Jesús. Incluso dice, y Pablo va más allá porque él utiliza lo que no se dice de Melquisedec para aplicárselo a Jesús. Es impresionante, eso es interesante la forma como Pablo lo hace. En el capítulo 7, en el versículo 3 que estamos analizando, dice todo esto, y así, a semejanza del Hijo del Hombre, permanece sacerdote para siempre. ¿Cómo así? Pablo dice, la Biblia no darnos la fecha de la muerte de Melquisedec, ni el suceso, ni describirlo, ni narrarlo, entonces tenemos que pensar, ¿cierto?, de que él fue un sacerdote, pero nunca se nos dijo cuándo terminó su sacerdocio. Entonces él dice, ese elemento nos permite hacer una relación también similar con Jesús. ¿Cuál es la relación similar con Jesús? Que Jesús siempre es sacerdote. Así como Melquisedec, que se dijo que era sacerdote, pero nunca se dijo que se había retirado. ¿Eso significa que Melquisedec todavía vive? No. Lo que está diciendo es que simplemente ese hecho que no sé, esa característica que aparece en el relato, es aplicable a Jesús. Entonces yo espero estar explicando adecuadamente. Porque yo sé que este tema es denso y no es fácil. Pero lo que estoy tratando de mostrarles es eso, que simplemente Pablo utiliza a Melquisedec, lo que le pasa y lo que no le pasa, como una figura de Jesús como sumo sacerdote. Por eso se dice que Jesús era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque reglamentariamente hablando, Jesús no debía ser sacerdote. Ni siquiera sacerdote, ahora mucho menos somos sacerdotes. ¿Y por qué reglamentariamente no? Porque de acuerdo con las reglas, del sistema judío, ustedes conocen suficiente acerca de esto, ustedes han escuchado muchas veces, ¿cierto? Habían ciertos lineamientos. Primero, para usted poder ser sacerdote, tenía que ser levita, tenía que ser de la familia de Aarón, y para ser sumo sacerdote necesariamente tenía que ser familiar directo de la hijo, pues, de la descendencia de algún pariente, algún hijo de Aarón. Entonces era muy complicado. Entonces Jesús no cumplía esa característica. Pero entonces, ¿cómo puede ser ahora sumo sacerdote? Pablo responde y dice, es que él no es sacerdote según el orden de los levitas, sino según el orden de Melquisedec. Porque el sacerdocio de Jesús se parece al de Melquisedec.
Eso es lo que está diciendo. Alguien me pregunta a los animales qué, no entiendo. Explíqueme mejor su pregunta. Vamos a hacer un par aquí para que nos tomemos un airecito. Pastor, es que parece que tiene una granja. Es Ah, que ya vi lo como entiendo. unas Ahora sí, vacas. sí, hay aquí un pollo que no me deja tranquilo. El Señor reprenda ese pollo. No, aquí que siempre pasa, hay mucho ruido, mucho bulla. Ahora sí ya les entiendo. Muy bien. Entonces, el punto es este. Lo que Pablo está haciendo es comparar el sacerdocio de este señor Melquisedec con el sacerdocio de Jesús. Y sobre esa comparación, él valida el sumo sacerdocio de Jesús. Dice que se parece mucho, pues. Pero no solo eso. En el capítulo 7, más adelante, en el versículo 4, mire lo que dice Pablo. Considerad, pues, cuán grande era a quien aún Abraham le dio, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces, ojo lo que va a hacer Pablo. Pablo va a enaltecer, a exaltar, a engrandecer el sacerdocio de este señor Melquisedec, porque él dice que era tan grande que el mismo Abraham le pagó los diezmos. Recuerde que este autor, el autor de Hebreos, le está escribiendo a personas que eran de mentalidad judía. Si había un personaje significativo para el pueblo de Israel, era Abraham. De hecho, no había nada tan valioso para un judío como sentirse orgulloso de ser hijo de Abraham. Entonces, cuando él le dice, cierto, no, mire, el pasaje dice que Abraham le pagó los 10. Imagínense cuán grande era. Es decir, él dice, en ese detalle se nota que este hombre, Melquisedec, era de una conducta intachable, un sacerdote reconocido por Dios. Porque el mismo Abraham le pagó los diezmos. Alguien que para ellos era el padre de la fe, el amigo de Dios, la máxima figura del judaísmo, Abraham, a quien le dieron las promesas, lo más que había. Y ahora él le dio los diezmos a ese. Dice, tiene que ser algo especial. O sea, Melquisedec no podía ser un sacerdote corrupto, indudablemente que no. Era una persona intachable. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar los diezmos según la ley. Entonces observa lo que dice. Ustedes recuerdan que los levitas, por ser levitas, tienen el derecho de tomar los diezmos. Y dijeron, sí que sí. Ajá. Y dice, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Dios designó a los levitas como sacerdotes del templo y todo el pueblo de Israel debía darle los diezmos a los hijos de Leví. Entonces, la conclusión a la que llega Pablo es la siguiente, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Cómo así? Él dice, para ustedes Leví es la tribu superior. ¿Por qué? Es la tribu que ejerce el sacerdocio. Incluso, aunque todos son hermanos, eran, pues, básicamente hermanos de la misma, en igualdad de condiciones, pero los levitas debían recibir el diezmo porque ellos eran los que recibieron el sacerdocio. A la tribu de Leví, al recibir el sacerdocio, en cierto sentido, se eleva un poquito por encima de los hermanos. ¿Cierto que sí? Claro, porque ahora ellos son los sacerdotes. Eran los reconocidos que debían llevar el encargo del mobiliario y del asunto del santuario. Entonces, esa elevación dice, y a pesar de que todos son descendientes del mismo Jacob, ellos se elevan un poquito. Es decir, se les reconoce porque se les paga. Entonces dice, bueno, entonces consideren
entonces aquel, habla de Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó los diezmos inclusive de Abraham, que es mayor que los otros. Pablo está estableciendo unos estándares de acuerdo al esquema judío de pensar. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, indudablemente, Pablo está haciendo exégesis y está haciendo investigación, y en base a los detalles de la historia, él transmite la idea de que Melquisedec era mayor que el mismo Abraham. Mayor que inclusive el sacerdocio levítico, era mejor. Y era mejor porque se dice de Leví que era igual a sus hermanos, pero de Melquisedec no se los compara con sus hermanos. Melquisedec está por encima de Abraham. O si no, porque le pagó los diezmos, dice Pablo. Y el que bendice está por encima del que es bendecido, dice él. Eso no tiene discusión. Entonces, esa es la idea central del pasaje. Versículo 9, y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Hasta cierto sentido, Leví también pagó los diezmos. Entonces, ustedes ven lo que está haciendo Pablo. Pablo está haciendo una interpretación y una aplicación teológica basada en los detalles de la historia. Él llega a decir que los levitas también dieron los diezmos porque, bueno, Leví, ¿de quién era descendente? Pues de Abraham. Y bueno, usted dirá, pero ¿cómo así que descendiente de Abraham? Sí, que pues todavía no habían nacido los hijos. Claro que no. Versículo 10, pero es una forma figurada de decirlo, dice Pablo. Entonces, después de estos detalles difíciles y duros de entender, vamos a la esencia fundamental en estos últimos 9 minutos. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría, pregunta Pablo, de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? No sé si entendimos la pregunta. Despertemos. Yo sé que esto ha estado denso y difícil de seguir, pero el versículo 11 es fundamental. Pablo piensa y reflexiona y él dice, bueno, pero si la perfección, es decir, el sacerdocio levítico trajera lo que es acabado, lo completo, lo perfecto, fuera el final de todo, entonces, ¿por qué tendríamos necesidad de tener otro sumo sacerdote por otro orden? No tendríamos necesidad si el sacerdocio levítico fuera perfecto. Ese argumento nos dice que el sacerdocio levítico no era perfecto. Esa es la idea. Porque si hubiese sido perfecto, no habría necesidad de que Jesús ahora ejerciera la función de sumo sacerdote. Ese es el argumento que Pablo está dando. Versículo 12. Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya también cambio de ley. Y aquel a quien de quien se dice de esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar, porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Qué están diciendo estos pasajes? Es sencillo lo que yo les he explicado. Él le dice, bueno, pero la ley, no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, sino la ley del sacerdocio, las reglas del sacerdocio, de eso está hablando. Cuando se cambió el sacerdocio, porque ya no es el sacerdocio levítico, sino el de Jesús, ahora tiene que haber un cambio de reglas para ese sacerdocio. Y te dirá, ¿por qué tiene que haber un cambio? Sí, claro, porque Jesús, en primer lugar, dice Pablo, era de la tribu de Judá. Así que no podía ser sacerdote según el orden de los levitas. Primero, por ahí ya estaba descartado. Más aún, Moisés no dijo ninguna cosa de que los que eran de la tribu de Judá podían servir en el templo.
Así que Jesús no podía ni siquiera estar por ese lado. Versículo 15, y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto. Entonces, dice, Jesús tiene todo el derecho de ser sumo sacerdote, pero no según los estándares del Antiguo Testamento. No, 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 no. Pues de los levitas no. Él tiene derecho a ser sumo sacerdote bajo el esquema de que hubo otros tipos de sacerdocio diferentes al de Leví, pero que también eran ordenados por Dios. Melquisedec es un ejemplo de eso. Es esa el sabor y la discusión que teníamos el día martes. Les estaba diciendo, no piense usted de ninguna manera que cuando usted llega por primera vez a un lugar, el Espíritu Santo llegó porque llegó usted. No, 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 no. El Espíritu Santo hace rato que estaba allá, hermano. Porque el Espíritu Santo trabaja delante de nosotros. Entonces, se sabe que hay personas que reciben la revelación de Dios en los lugares donde no ha entrado la palabra de la predicación de la verdad, y que hay personas que responden positivamente a esos mensajes, sí. Yo les puse múltiples ejemplos ese día. Les llamé la atención a que uno de los personajes más impresionantes de la Biblia, el señor Job, no era judío y adoraba a Dios. Y es llamado recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. Entonces eso pone límites a cómo nosotros comprendemos la realidad de la revelación. Es decir, a veces tenemos una comprensión demasiado flojita. Porque pensamos, no, el solo sacerdocio, solo en el pueblo de Israel. Aquí dice. Entonces Cristo no era sacerdote según el orden de los levitas, pero él era de un sacerdocio diferente, de la clase que también tenía Melquisedec, de esos que está hablando. Entonces, eso nos dice algo. Versículo 15, hay un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces aquí tenemos otra ventaja del nuevo pacto. Todo este ejercicio mental para llegar a esta idea. El nuevo pacto es mejor porque nos ofrece un mejor sacerdote. Pero ¿de dónde saca Cristo el derecho de ser sacerdote si él no era levita? Preguntarían los judíos, y él dice, es que no necesitaba ser levita. Hay un sacerdocio externo de la orden de Melquisedec, de ese sacerdocio viene Jesús. Eso es lo que está diciendo. Pero no solo eso, ese sacerdocio es superior al levita. ¿Por qué? Porque dice que ahora Jesús es para siempre sumo sacerdote. ¿Cómo así? Ya este sacerdocio supera un problema que tenía el sacerdocio levítico. ¿Cuál es el problema? En que sí podían haber buenos sacerdotes. El caso, no sé, pongamos Abiatar, o pongamos al sacerdote Itob, o pongamos el sacerdote Samuel, o pongamos al sacerdote, bueno, habían buenos sacerdotes, pero también habían malos. Y resulta que por causa de la muerte, un sacerdote no podía ser sacerdote toda la vida. Pues, mientras él vivía, era sumo sacerdote. Pero el día que él moría, ahora había que reemplazar. Ese problema que aparece en el Antiguo Testamento ya no es necesario en el Nuevo. ¿Por qué? Porque como el sumo sacerdote es Jesús y Jesús vive para siempre, no necesitamos cambio de sacerdotes, con las ventajas y desventajas que eso trae. Claro, porque había una desventaja enorme en el que el cambiar del sacerdocio cambiara también el orden de las cosas y la consagración de la persona. Ustedes tienen un ejemplo fácil para esto que estoy ilustrando.
En el tiempo que yo llevo en el ministerio, yo tengo junto con el tiempo que llevo aquí en el Milagro, este es mi tercer distrito ya. Yo solo tengo 6 años en el ministerio. 3 distritos es mucho para 6 años ya, de hecho. Pastor, 2 años, 2 años y 2 años, no. 2 años, 1 año y 3 años con el distrito. Pues contando esto. Eso generó un problema en la iglesia. Ustedes lo saben. Porque una vez cambia el pastor, hay un proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación incluye las ventajas que trae este nuevo pastor y las desventajas que trae también, ¿cierto? Porque no todos los pastores son iguales. Todos tienen unas características específicas, pero obviamente todos también tienen su personalidad. Ese proceso de transición genera trauma. Claro, tiene que generar trauma, porque usted se tiene que adaptar, usted se tiene que acostumbrar a este nuevo estilo de pastor. Pero eso aquí dentro de nuestro sistema adventista es manejable. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos acostumbrados a ese esquema, porque eso puede servir de bendición para la iglesia, porque las fortalezas que trae un pastor X se las da a este distrito, pero no va a estar para siempre con esa fortaleza porque él también tiene debilidades. Y lo que al uno le falta, el otro lo tiene. Y lo que el otro tiene, a uno le falta. Entonces, eso va compensando las cosas. Pero el problema con el sacerdocio levítico era, escúcheme esto, un sumo sacerdote era elegido y era elegido por el resto de su vida. Eso es mucho tiempo, hermano. Usted se imagina lo que puede ocurrir, no sé, en 30, 40, 50 años que duraba un sumo sacerdote siendo sumo sacerdote. Había era una bendición si era un hombre consagrado, pero si no era un hombre tan consagrado, 50 años el pueblo padeciéndolo. Pero ahora nosotros no tenemos que sufrir ese tipo de situaciones porque ahora tenemos un sacerdote perfecto y que permanece para siempre. Entonces es mejor. Entonces en el versículo 18 él dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19. Pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Esta es la primera ocasión en la que al nuevo pacto se le llama, versículo 19, mejor esperanza. La ley de la que se habla en el versículo 19 es la ley del Sinaí, ¿cierto? Hay que ser honestos ahí. Esa ley sí claramente habla de que nada perfeccionó. ¿Cómo así que la ley nada perfeccionó? Sí, claro, porque el propósito de la ley no es que la gente se mida por ella y diga, uy, que yo soy tan bueno. No, más bien el propósito de la ley está en señalar el pecado. Entonces, en lugar de la ley producir perfección en el ser humano, lo único que produce perfección es el amor de Cristo. Es Cristo trabajando en nuestro corazón, el Espíritu Santo y su obra. Pero la ley nos sirve como una norma de guía para saber cómo debo yo comportarme. Ah, sí, eso sí. Pero la ley en sí misma no puede producir ni tiene poder para transformar a las personas. El que tiene poder se llama Cristo Jesús. Entonces, es eso lo que dice el versículo 19. Versículo 18. ¿Qué mandamiento es el que queda abrogado ahí, pastor? El mandamiento es la regla, y el versículo 18 se refiere a las reglas del sacerdocio levítico. Quedan eliminadas. ¿Por qué? Por la debilidad e ineficacia que tenía ese mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento de que el sumo sacerdote solo era sumo sacerdote hasta cuando moría y después tenía que reemplazarlo el hijo, y si el hijo y si no había tenido hijo o el hijo estaba muerto, entonces tenía que reemplazarlo el pariente más cercano, llámese el hermano o el que estuviera más cercano. Y si no, bueno, había unas reglas. Ese es el mandamiento que queda eliminado. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto ahora Jesús es
el sumo sacerdote y él no necesita ser reemplazado porque él permanece sacerdote para siempre. Entonces, lo que hace el pasaje a continuación es reafirmar ese hecho, reafirmar el hecho de que el sacerdocio de Jesús es superior. Pero entonces yo dejo introducido el versículo 22. Aquí es la primera insinuación y estos son los textos que esperamos explicar el día lunes, si Dios permite. Gracias porque nos han ido y me están regalando un minutito más. Escúcheme lo que le voy a decir, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ojo, no está diciendo que el pacto antiguo, el antiguo pacto, el que se hizo en el Sinaí, era malo. No está diciendo que no servía. No está diciendo que era que no fuera voluntad de Dios hacer ese pacto. No. Porque evidentemente el testimonio de la Biblia es claro, fue Dios el que también originó ese pacto. Pero él sí dice, Pablo sí dice, que este pacto, este nuevo pacto, en el cual vivimos desde que Jesús murió, es mejor. ¿Y por qué es mejor? Ya hemos dado una serie de argumentos, hay muchos más. Pero indudablemente el coro que repite una y otra vez Pablo es: este pacto en el que usted y yo estamos ahora es mejor, es mejor, es mejor. Por eso él dice, Jesús es fiador de un mejor pacto. Eso es así. Pablo está interesado en hacer que la gente entienda que el antiguo pacto fue bueno, pero que el nuevo pacto es mejor. ¿Por qué está tan interesado Pablo en reafirmar ese punto? Porque él estaba discutiendo, dialogando y en controversia con personas que no querían abandonar el antiguo pacto. Ahora a usted le va a cuadrar mejor la cosa. Dice, sí, claro, con razón. De ahí a decir que el antiguo pacto es un pacto perverso, malo, o que es agresivo contra el ser humano, es incorrecto. O decir que porque el antiguo pacto ya pasó, en el sentido de que las reglas del antiguo pacto pasaron, y que ahora estamos en el nuevo pacto, y que por eso nosotros no tenemos que guardar los 10 mandamientos, allí ya hay una diferencia enorme. Ustedes notan que Pablo está haciendo hincapié no en los 10 mandamientos, Pablo está haciendo hincapié en las reglas morales, en las reglas rituales y del sacerdocio que gobernaban la vida dentro del santuario israelita. Esas reglas pasaron, pero no han pasado los principios de los 10 mandamientos. Esos no. Solo que hay un error, y fue el error histórico del pueblo de Israel, pensar que podían traer el reino de Dios a la vida mediante una obediencia enfocada en sí mismo. No se puede. Porque la única manera de obedecer correctamente los mandamientos es cuando el Espíritu Santo escribe esa ley en nuestros corazones. Versículo 23, para que ustedes no queden con duda de lo que hemos dicho hoy. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no cambia. Eso es maravilloso. Es maravilloso porque es tanto perfecto el sacerdocio de Jesús como continuo. Usted no tiene la inestabilidad de ver ahora qué sacerdote va a venir, si va a ser bueno, va a ser malo. No, 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 no. Entonces usted nota en este punto algo que yo sé que usted seguramente ha escuchado y que seguramente sabe, pero que quiero reenfatizar.
Algunas personas se sienten incómodas con el sistema adventista del séptimo día, que cambia a cada rato los pastores, ¿cierto? 4 o 5 años normalmente. Dice, ¿cómo así? Ahora nos enviaron este. Ese hecho, que es una realidad en la iglesia adventista, nos dice una verdad de algunas personas, ¿cierto? Algunos como que todavía estamos viviendo en el esquema del antiguo pacto y pensamos que nuestra vida espiritual depende del pastor que haya, y no es así. Recuerde que en el nuevo pacto ahora nosotros tenemos una bendición diferente, distinta. ¿Y cuál es la bendición? Que según lo que dice la Biblia, en el nuevo pacto ya no hay un sacerdocio instituido como tal, sino que el sacerdocio que está ahora es el de Cristo. Y cada uno de ustedes que está escuchándome aquí a través del computador es un sacerdote. El único sumo sacerdote es Jesús, pero usted y yo somos sacerdotes, porque podemos conectarnos directamente con Dios. No necesitamos de otra persona que medie entre nosotros. Ustedes conocen la filosofía de algunas iglesias por ahí que hablan de una mediadora y otros hablan de otros mediadores, pero la Biblia dice que no hay un mediador distinto entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. No hay santos en el cielo mediando. No hay Virgen María en el cielo que hable con Jesús y le haga el favorcito a usted. No hay eso. No, el pastor entonces para que Dios lo escucha mal a él. No, hermano, sáquese eso de la cabeza. El acceso directo que nosotros tenemos ahora es al Padre. Pastor, ¿de dónde usted saca que nosotros somos sacerdotes? ¡Claro! Ese pasaje es el último pasaje que vamos a ver, pero no esta noche. Yo espero el día lunes concluir con este estudio, porque ya vamos a avanzar a pasos más agigantados, porque ya hemos visto los aspectos quizás más complejos de este elemento. Y vamos a tratar de avanzar de manera más rápida y vamos a comprender muchas cosas de una forma más equilibrada. Y entonces allí vamos a ver el texto que les prometo que va a ser especial para estudiar. Preguntas, ideas. Yo sé que hoy de pronto estaban un poquito cansados porque fue extenuante el ejercicio de esta noche, pero tocaba hacerlo para poder entender. Les escucho preguntas, aportes, ideas, sugerencias. Si entendí, no entendí, pastor, quedé peor, más enredado. Vea, estoy cansado. Yo que llego del trabajo y usted me pone más trabajo ahora a pensar. Cualquier cosa que usted quiera decirme es bienvenida. Díganme. Veo que hay silencio. Eso significa que o estamos en sección de alimentación o estamos muy concentrados. Hermana Joana. Pastor, no, pues a mí me quedó claro lo que usted me mencionó, pues lo que usted explicó en este momento, de por qué Melquisedec pues no tenía como la genealogía que era, pues era como la pregunta, la inquietud que yo le había hecho en la reunión pasada. De todas maneras, hay algo que yo todavía no aprendo a diferenciar cuando en muchos versículos habla de la ley, no aprendo a diferenciar, pues de pronto en otro estudio más adelante lo podemos tocar. Cuando habla de la ley, todavía no diferencio cuando habla de la ley de los 10 mandamientos y cuando habla de la ley, de las leyes rituales y de todo lo que había en el antiguo Israel, que de pronto también esa ha sido mucha de la confusión que han tenido muchas personas, de las cuales dicen que la ley pues fue abolida con el nuevo pacto. Pero pues esa es solamente lo que me queda como duda, comprender a diferenciar muy bien cuando habla de la ley moral y cuando habla de la ley ritual en la Biblia. Pero de resto me quedó muy claro todo lo del sacerdocio de Melquisedec, inclusive pues yo lo había leído, pero
pues no lo había entendido tanto como es muy profundo, o sea, es demasiado profundo. Todo lo que usted nos acaba de explicar. Y de hecho, pues, pastor, muchísimas gracias porque de verdad somos muy afortunados en este momento de contar pues, con todo su conocimiento. Y la verdad es que, mejor dicho, de aquí ya yo creo que salimos teólogos también. Ojalá, porque esa es la idea, que todos lo seamos. Bueno, con respecto al tema, de pronto ustedes seguramente, yo no abordé esa declaración de manera tan directa, pero ustedes seguramente se habrán inquietado un poco cuando dice que este vive para siempre, ¿cierto? Señalándose a Melquisedec. No es, nosotros entendemos que esas son declaraciones difíciles de Pablo, pero nosotros entendemos que ese vive para siempre habla de que así como literariamente a Melquisedec no se le da un fin, entonces él utiliza esa figura como si Melquisedec permaneciera para siempre, sin morir, porque no se dice que se murió, pero eso no significa que no murió. Ya les mostré que hay muchos reyes y muchos personajes que en la Biblia aparecen, así como también apareció Melquisedec, y no decimos de ellos que son Jesús. Más bien es que tomando ese hecho, Pablo hace una interpretación y él lo aplica a Jesús, que literalmente él sí vive para siempre. Al igual que muchos detalles de la historia. Ejemplo, eh, él dice, ¿cierto? Pablo menciona que el hecho de que Melquisedec sea rey de Salem, eso era literal para Melquisedec, pero en Jesús es simbólico, es figurado. Jesús es rey, pero de paz, ¿cierto? Allá Melquisedec, el nombre significa rey de justicia, pero aquí Jesús es literal, él es figurado, ¿cierto? Entonces, es eso, es que los paralelos a veces pueden ser enredaditos, pero la idea debe permanecer clara. Melquisedec es un personaje histórico y sobre la historia del relato de él, como aparece, se hacen interpretaciones, Pablo hace interpretaciones, dando a entender que Jesús tiene derecho pleno a ser sacerdote y que ese sacerdocio no solo es el derecho legal de Jesús, sino que es superior inclusive al sacerdocio levita. Pastor, Bien. eso no quiere decir que de todas maneras se haya creado otro tipo de sacerdocio, ¿cierto? Pues lo que está haciendo Pablo en ese momento es simplemente como dando como pues comparando un verdadero sacerdocio que era el sacerdocio de Jesús, pero no quiere decir que después de eso, pues con Melquisedec se haya creado o instaurado otro sacerdocio, ¿no? Igual la tribu de Leví con Aarón siguieron con su ministerio del sacerdocio. Sí, realmente la respuesta es que sí había otro sacerdocio, el de Melquisedec, solo que la suya es que sí se creó un sistema paralelo y entonces el hijo de Melquisedec también era sacerdote y él dijo, no, eso sí no. Cuando yo digo que hay otro sacerdocio es que simplemente Dios no se limitaba al sacerdocio legalmente constituido para el pueblo de Dios. No, sí, ese sacerdocio era el que Dios había constituido, pero Dios siempre ha tenido su gente en otras naciones. Y Él puede llamar a un cargo o a una función profética o sacerdotal a quien Él quiera en el momento en que Él quiera. Inclusive si no hace parte de literalmente del pueblo de Dios. Entonces, por eso que no es de extrañar. Esa es otra orden, pero no es una orden sistematizada. No es que haya, que el hijo entonces de Melquisedecito era entonces sacerdote. No. Eso tiene razón. No había un sistema alterno, sino más bien otro tipo que era ocasional y que es mencionado brevemente en la Biblia. El caso puntual es Melquisedec. Y podríamos incluir quizá a Job en parte, si creemos que los sacrificios que él hacía eran en cierta medida una función de un sacerdote, ¿no? De todas formas, hacia el final del libro de Job, ustedes pueden encontrar un detalle interesante. Es a Job a quien se le pide
que ore como mediador por sus amigos a fin de que ellos recuperen la salud. Eso nos dice que en cierto sentido Job cumplió, si no la función completa, por lo menos algunos elementos básicos. Es interesante. Pero no es que haya, usted tiene razón, no es que hubiese todo un sistema por allá de otro sacrificio, que Dios pedía otra cosa, no. Era que Dios llamaba ocasionalmente a personas externas a la nación judía como sacerdotes. De todas maneras, el sacerdocio de Melquisedec tuvo que ser un sacerdocio pues diferente y un sacerdocio pues muy bueno para que Dios pues lo escogiera, y de hecho Pablo también hiciera referencia a él y lo pues inclusive lo comparara con el sacerdocio de Jesús. Tuvo que ser un sacerdocio pues muy sobresaliente, aunque en la Biblia pues creo que pues de hecho no hay muchos detalles acerca de Melquisedec. De hecho, pues tuvo que haber sido un sacerdocio pues sobresaliente, porque si no, inclusive Pablo hubiera mencionado a uno de los sacerdotes de la tribu de Leví, pero pues decidió tomar el ejemplo de Melquisedec. Correcto. Otro elemento con respecto al tema de la ley que usted mencionaba. Bueno, si me recuerda, después que cerremos este estudio el lunes, de pronto tomamos tiempo para eso. Pero le anticipo que tampoco va a ser una tarea fácil, porque de hecho hay estudios teológicos completos sobre ese aspecto, sobre definir el término ley en los diferentes textos que aparecen en el Nuevo Testamento, y no es una tarea sencilla. Hay algunos en los que es muy fácil, algunos en los que el contexto ayuda y es la mayoría, pero hay algunas excepciones, contadas, tal vez 5 o 6, que no son fáciles de determinar por el contexto y que uno tiene que desarrollar un poquito más de atención en algunos detalles para poder comprender. Pastor, cuando dice aquí, cuando dice en el versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, esa no sería, digamos que también una respuesta para argumentar, ¿sí? Que es un mejor pacto el que tenemos con Jesús, pero no quiere decir que el antiguo pacto, el de la ley de Dios, pues haya quedado abolido con este nuevo pacto que tenemos, con este mejor pacto que tenemos con Jesús, como lo dice en el versículo 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Sí, de hecho, sí quedó abolido el antiguo pacto. Por lo menos las distinciones que lo marcaban con el nuevo pacto ya no cuadran. Ejemplo, la ley ceremonial quedó abolida. Entonces, ¿cómo así, pastor? Sí. Cuando dice que Jesús ha hecho de un fiador de un mejor pacto al llamarlo mejor, obviamente está diciendo que tenemos mayores ventajas en este nuevo pacto. El antiguo pacto queda ya, pues, no es el que se reconoce en esta nueva etapa porque ha entrado a etapa de gracia. Yo creo que la pregunta suya va dirigida si es que este mejor pacto ya no incluye los 10 mandamientos. Eso no, eso sí no es verdad. No, claro. En el mejor pacto que tenemos también están presentes los 10 mandamientos. Yo ya les mostré eso. Vuelvo a mostrárselo el día lunes, si ustedes también quieren. Pero es que la Biblia nunca ha dicho que porque cambiamos del antiguo pacto al nuevo pacto, ya no tenemos que guardar los mandamientos. Eso no, la Biblia no lo dice por ningún lado. Lo que sí dice la Biblia es que de hecho la experiencia de los 10 mandamientos en el nuevo pacto es mejor y mayor. Porque en Jeremías capítulo 31, ustedes leyeron conmigo, dice que ahora pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, si el pasaje allí dijera en el nuevo pacto, ya no les daré leyes, ni tendrán que guardarlas. Usted diría, bueno, pastor, ¿aquí qué estamos haciendo? No, ya no hay ley. Pero no es lo que dice es que pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Lo que obviamente está diciendo es que ¿cuál ley?
No la ley de los ritos, no la ley de las ceremonias, esa Pablo acaba de decir que ya pasaron. Lo que escribe Dios en el corazón es la ley de los 10 mandamientos. Entonces la pregunta suya no es si el antiguo pacto pasó al ser el nuevo o el mejor pacto. No, eso sí pasó. Pues las reglas ceremoniales. Pero la ley está vigente tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. De hecho, nunca deja de estar vigente. No sé si me siento. Sí, señor. De pronto para hacer claridad de aquí con las personas que no tienen como muy claro todavía sobre la ley ceremonial, eran todos los ritos pues, que ellos hacían, incluyendo el sacrificio del cordero, y no se me viene ahorita en este momento qué otro rito ellos tenían que fue definitivamente abolido. Una enorme cantidad de ritos. Por ejemplo, las distinciones ceremoniales incluían todo lo observado en el santuario que yo lo estuve narrando, ¿cierto? Eso de matar el cabrito, el día de la expiación, fiesta de los tabernáculos, la Pascua, las trompetas, las primicias, Pentecostés, el día de los panes sin levadura, la Pascua, las observancias rituales, el que si un hombre se tocaba un cuerpo inmundo, entonces tenía que ir y lavarse y quedarse no sé cuántos días fuera del campamento y venir otra vez. Y todo eso ya pasó. Distinciones, esas son las leyes ceremoniales, que en Levíticos se expresan, hay muchas de ellas, muchas de ellas. Lo que permanece es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no han pasado, ni en el antiguo, ni en el nuevo, ni nunca van a pasar. Pues no hay oportunidad de que eso vaya atrás. Pastor, es por eso que algunos de los judíos, algunos, porque otros sí, aún siguen realizando esos rituales como celebrar la Pascua y los días pues, el pan sin levadura, porque ellos no han aceptado obviamente el nuevo pacto con Porque Jesús. tienen un velo. Cristo lo dijo en el texto que estudiamos aquí también, de 1 Corintios, dice, ellos tienen un velo, es decir, ellos no comprenden, no, ellos se ponen aquí una barrera y no quieren entender que Jesús fue el fin de todos esos elementos ceremoniales. Ahora, yo debería decirles también tengo que ser honesto, las ceremonias que hoy practican los judíos ya no tienen más valor espiritual delante de Dios. Hasta Cristo tuvieron un valor espiritual. Pero después de Cristo, de la muerte de él, ya dejan de tener un valor moral o espiritual delante de Dios. Sin embargo, estas ceremonias, todavía el pueblo judío puede que las practique y después de haber sido tanto tiempo parte de su cultura, quizá ellos la sigan practicando, pero debería entenderse que no tienen valor salvífico ni espiritual. Esa es la parte que ellos no comprenden. Pero como parte de la actividad que ellos realizan como nación a nivel cultural, no es cuestionable. Nosotros no cuestionamos esa parte. Lo que estamos cuestionando es el valor de salvación que ellos tienen. Claro, que eso era sombra de lo que iba a venir, o sea, sombra pues de lo que se iba a prefigurar pues al venir Jesús. Sí, señor. Entonces, hermano Ivana, díganme. Ya, no, señor, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no sé si alguien más quería hacer una pregunta o alguna opinión. Pero por lo pronto les quiero decir, hermanos, la experiencia del nuevo pacto no es solo textos difíciles y asuntos complejos, no. La experiencia del nuevo pacto es vida. Es que la muerte de Cristo es la que nos pone a nosotros en una relación correcta delante de Dios. Y que los beneficios de esa muerte nos permiten vivir en santidad delante de Él. Algo que no es posible o no era posible en el Antiguo Testamento
No porque no se pudiera, sí se podía. Pero la impenitencia, la incredulidad, la desobediencia del pueblo hicieron imposible el cumplimiento de las promesas de Dios para Israel. Pastor, y eso también nos puede ocurrir hoy. Ese es el peligro también. ¿Tenemos ventajas estando de este lado del pacto? Sí. ¿Tenemos ventajas en el nuevo pacto? Sí. ¿Es un mejor pacto? Sí. Pero eso no significa que yo no pueda hacer inválidas esas promesas que Dios tiene para mi vida. Al igual que como ocurrió con el antiguo pacto, nuestra impenitencia, nuestra desobediencia, nuestra terquedad, nuestra falta de hacer caso, puede llevar a que las promesas tan extraordinarias y maravillosas que hay, pues no sean válidas para nosotros. De hecho, así ocurrirá con la mayor parte del mundo, eso está profetizado. Pero usted y yo no tenemos por qué ser parte de la mayor parte del mundo. Podemos ser parte de esa minoría que decide vivir en la experiencia del nuevo pacto y que decide recibir las bendiciones de Dios. Escucho preguntas, opiniones, ideas. ¿Ninguna? Entonces oremos. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oh Señor, tal vez haya partes o textos complejos en nuestra comprensión humana y que desafían nuestro intelecto y que quizá no podamos entender a plenitud. Pero eso no es tan importante. Lo más importante, Señor, que hoy tenemos para ti, para entregarte, es el saber que podemos vivir una experiencia transformadora con Cristo Jesús por medio de las bendiciones que tú prometiste en el nuevo pacto. Señor, ayúdanos a experimentarlas, que puedan ser una experiencia real para nosotros, que podamos vivir en obediencia a tu palabra, porque ahora el Espíritu Santo escribe tu ley en nuestros corazones. Ayúdanos a dejar que tú escribas. No permitas que seamos un obstáculo para eso. Nos entregamos, Señor, a tus pies en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todos, hermana Ruth, que la veo por ahí, hermano Marcos, hermana Profesonia, hermana Giovanna, hermana Marta Lucía Acevedo, el hermano Jorge Jiménez, hermana Gloria Londoño, la hermana Rocío con Luz Marina, Valentina y la hermana Yamile, que tenía rato que no la veía. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Amén y muchas gracias. Feliz noche para todos.